Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Java de código facilito. Mi nombre es Jorge y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las sentencias if y else en Java. Y bueno, pues esta instrucción, la instrucción if es una instrucción muy simple. Vamos a ver fácilmente cómo podemos utilizarla. La estructura y bueno, ahora sí que la forma de escribir correctamente esta instrucción es de la siguiente manera. Colocamos if, abrimos paréntesis y continuamente vamos a abrir lo que son llaves. Vamos a abrir y cerrar llaves. Entonces aquí ya tenemos la estructura donde vamos a colocar un código. En esta área que está dentro de las llaves vamos a estar colocando código fuente que se va a ejecutar en caso de que se cumpla una condición. Esa condición la vamos a colocar dentro de esos corchetes. En este caso, una condición quiere decir es como una especie de operación lógica cuyo resultado va a ser únicamente falso o verdadero. Podemos colocar directamente eh, true, que es el resultado en Java de verdadero, para ejecutar ahora sí que a propósito este código. Y vamos a ver que no tenemos ningún problema porque es el resultado de esa operación. Sin embargo, para utilizar más eficientemente esta sentencia, lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar pues una serie de operaciones lógicas. Por ejemplo, voy a crear una variable de tipo entero y la voy a igualar directamente al valor de 5. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero aquí establecer una condición, en vez de colocar directamente el resultado verdadero, vamos a simplemente decir si esa variable es igual a 5, entonces vamos a ejecutar este código. De lo contrario, ahora si utilizamos else, directamente abrimos lo que son las llaves y pues aquí va a haber otro código ejecutado. En caso de que esta condición en el if no sea la correcta o no se esté cumpliendo. Nótese que aquí estamos utilizando un doble igual. ¿Qué significa el doble igual? Cuando nosotros creamos una variable, por ejemplo, una variable auxiliar, y nosotros decimos que esa variable es igual a un número, nosotros estamos utilizando el operando de igual para decirle que asigne a esa variable un valor. De manera que aux va a tomar el valor de 12. Si nosotros colocamos un doble igual, no estamos asignando un valor, estamos realizando una operación de comparación, que es algo muy diferente a asignar un valor. Aquí abajo en el if pueden ver que coloco var y lo estoy comparando con el número 5, lo que quiere decir que si la variable var es igual al número 5, que es lo que significa este doble igual, si es igual, va a dar como resultado verdadero. De no ser así, el resultado de esta operación sería falso. Sería como tener escrito aquí false. Pero como en este caso es verdadero, es como tener escrito true. Así que esa es la manera de realizar operaciones lógicas. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo. Simplemente vamos a desplegar un texto en pantalla, el que va a decir tu operación es verdadera o tu operación es falsa. Muy bien, aquí ya tenemos una parte y ahora vamos a escribir en la parte del else que se va a ejecutar en caso de que el resultado de esa operación lógica sea falsa. Ok, muy bien. Ahorita ya tenemos entonces un pequeño if y un else. Vamos a ejecutar este código para ver cuál es el resultado. Lo ejecutamos y vamos a obtener como resultado que nuestra operación es verdadera, lo que quiere decir que se ha ejecutado esta parte del código. Nótese que el else ya no se ejecuta porque esta operación no da como resultado falso. Sabemos que var es igual a 5 porque aquí en esta parte de arriba lo hemos dicho de esa manera. También vamos a cambiar el resultado si decimos que la variable var es igual a 6. Esta operación no va a ser verdadera y al momento de ejecutar el programa como lo estamos haciendo ahora, va a ser falso, entonces se va a ejecutar el else, porque como esta condición no se cumple, vamos a ejecutar el else. Y vemos aquí que efectivamente la operación es falsa. Entonces prácticamente, ¿qué hace el if? El if dice, si la operación que está aquí se cumple o es verdadera,
entonces vamos a ejecutar este código. De lo contrario, o sea, else, se ejecuta el código que está dentro de las llaves de else. La verdad que es una operación es una instrucción muy sencilla de utilizar. Vamos a hacer prácticas con otros operandos lógicos. Vamos a decir que en vez de que si la variable es igual a 5, este código se va a ejecutar si es mayor a 5. Que mayor también es otro de los operandos lógicos utilizados en el lenguaje Java. Como la variable es 6 es mayor a 5, debería ejecutarse nuestro código. Vamos a correrlo en este momento. Y bien, pues la operación da como resultado verdadera porque efectivamente la variable sí es mayor a 5. Hay una serie de variables que podemos utilizar, una serie de operandos, perdón. Los operandos son los siguientes. Podemos utilizar el operando mayor, podemos utilizar el operando mayor o igual, el operando menor, menor o igual, igual igual. También podemos utilizar otros operandos lógicos que son muy importantes. Es el OR. Ok, aquí no se puso, vamos a colocarlo nuevamente. Ok, ahora sí. Ese es el OR, el AND y el NOT. Bien, ahora vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Estos son los operandos lógicos que se pueden utilizar. Y otra forma de condicionar variables es utilizando variables booleanas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo hacerlo. Simplemente vamos a decir, eh, vamos a declarar una variable booleana que se declara boolean y colocamos el nombre de la variable condición o cond. Vamos a decir que la condición es igual a verdadera directamente. Entonces en el if podemos colocar directamente esa variable booleana y como ya el resultado es verdadero, entonces obviamente se va a ejecutar este código. Si ejecutamos el programa nuevamente se va a ejecutar que la opción es verdadera. Y esas opciones la podemos efectivamente manipular. Vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Vamos a decir que si la variable es menor o igual a 10, se va a ejecutar un if y adentro de ese if vamos a decirle, bueno, si entonces si va a ejecutar la condición que hemos declarado acá arriba, le vamos a asignar un valor de, por ejemplo, verdadero. En caso de que no se ejecute, vamos a decir que la condición es falsa. Y simplemente, pues lo que vamos a hacer es, vamos a quitar este código de aquí. Y después de ejecutar este código, vamos a colocar otro if en el que vamos a utilizar esa variable que es la condición. Si la condición, si la condición aquí va a ser verdadera, entonces se va a ejecutar que la operación es verdadera. Y de lo contrario, se va a ejecutar otro código que va a decir que la operación es falsa. Entonces nótese cómo vamos a estar utilizando dos if diferentes. Vamos a utilizar un if el cual depende de la variable var que tiene que ser menor o igual a 10 para ejecutarse y colocar esta condición booleana como verdadera y de lo contrario se va a colocar como falsa. Y después vamos a utilizar esa condición, esa variable booleana que aquí está, que si es verdadera se va a ejecutar este código y de lo contrario se va a ejecutar este código que está acá abajo. Debe de ser así porque pues siempre el código que se va a ejecutar aquí en el if se va a ejecutar solamente si la condición, el resultado de esta operación es verdadero. El else se ejecuta si no es así. Vamos a ejecutar este código y efectivamente tenemos que la operación es verdadera. Esto se debe a que primero, pues como ya lo habíamos comentado, esta operación de acá arriba del primer if es verdadera, pues la variable es menor o igual a 10 porque vale 6. Se va a condicionar esta variable como verdadera y después se va a utilizar en otro if acá abajo en el cual como va a ser verdadera se va a ejecutar esta pieza de código. Como no lo es, entonces ya no se ejecuta esta parte. Simplemente cambiando esta condición vamos a colocar que si va a ser mayor o igual a 10, lo cual no es cierto, pues entonces se va a ejecutar esta parte que se va a volver falsa y se va a ejecutar la otra línea de código. Probamos el programa. Y efectivamente tenemos que la operación es falsa, porque se ha ejecutado esta pequeña parte de código que está aquí debido a que la condición va a resultar falsa.
Bien, más o menos así manejamos lo que es el if. Y ahora para terminar este tutorial vamos a manejar un ejemplo con los otros operadores lógicos que son el OR, el AND y el NOT, que básicamente son unas operaciones ya un poco más diferentes. Vamos a utilizar la ayuda de otro tipo de variable. Vamos a utilizar otro número entero. Vamos a decir variable 2 va a ser igual a 10. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es simplemente aquí dentro de esta operación vamos a decir primero que si la variable var es igual a 6 y que la variable 2 deba ser mayor a 5. Entonces nótese que aquí ya tenemos dos operaciones lógicas, no solo una. Tenemos de este lado entre paréntesis la variable es igual a 6 y la variable 2 es mayor a 5. Sabemos que las dos operaciones son correctas, son verdaderas, y pues lo que vamos a hacer es simplemente probar el funcionamiento de este operando que es el AND o es el I. Vamos a colocar aquí la operación es verdadera. Y acá abajo vamos a colocar que la operación es falsa. Ok, muy bien. Vamos a ejecutar nuestro código. Y la operación es verdadera. ¿Por qué? Porque el operando i eh, va a dar como resultado verdadero, o sea, toda esta operación que está aquí va a ser verdadera siempre y cuando estas dos funciones que estén a los lados sean verdaderas también. Si una operación es falsa, por ejemplo, vamos a decir que si la variable es 2, ya esto no es verdadero porque la variable vale 6. Si es falsa, el resultado va a ser falso. Las dos deben de ser verdaderas para que se pueda ejecutar. Se puede comprobar aquí que ya ejecutando el código pues se ha cancelado esa operación. Si cambiamos el operando y colocamos por ejemplo el O va a ser verdadero solamente cuando uno de los dos operandos de esas dos operaciones sea verdadero. Este es falso, no va a importar porque este de la derecha va a ser verdadero. Si lo ejecutamos vemos que es verdadero. Solamente va a ser falso cuando los dos operaciones sean falsas. Si ejecutamos aquí ya que las dos son falsas, pues la operación va a ser falsa. Y por último, pues tenemos lo que es la negación, que lo que va a hacer es que simplemente vamos a negar el resultado de la operación completa. Si una operación da como resultado falsa, entonces el negado la va a volver verdadera y de lo contrario, si es verdadera, la va a volver falsa. Sabemos que toda esta operación es falsa. Por ejemplo, al negarla, la vamos a obtener que es verdadera. Ejecutamos nuestro código y efectivamente la operación va a ser verdadera. Y si la cambiamos nuevamente y la decimos que va a ser verdadera, pues lo que va a pasar es que la operación va a ser falsa porque se va a negar gracias a este operando de negación. Ejecutamos aquí el programa ya colocando todo como verdadero y se va a negar y va a dar como resultado que la operación es falsa. Bien, esa es una pequeña introducción a cómo utilizar la instrucción if. Al inicio a lo mejor puede parecer muy complicado, pero realmente podemos utilizarlo de muchas maneras. Podemos utilizarlo con números y variables simplemente voy a realizar operaciones lógicas más complejas. Recuerden que pueden colocar, por ejemplo, variables igualadas a un número o variables mayor o igual a un número o menor o igual a un número. Y no solamente se puede manejar el tipo de variable entero, también podemos hacerlo con cualquier otro tipo de variable. Bien, bueno, esto ha sido todo por este tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima aquí en Código Facilito con más tutoriales de Java.